Durante más de 30 años, Liliana Jiménez, la sujeta, ha narrado los hechos más duros de Michoacán, convirtiéndose en una referente en la nota roja por su valentía y constancia. Hoy continuamos con nuestra serie rumbo al 8 de marzo, con historias de mujeres que se han abierto espacio en caminos complejos y que han hecho de su voz una herramienta de justicia. Soy Gabriela Serralde de El Sol de Morelia y esta es la historia de la sujeta. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos y bienvenidas a esta tercera entrevista de la serie Rumbo al 8M, en donde contamos las historias de las mujeres aquí en el estado. Y el día de hoy tenemos a Liliana Jiménez, una reportera periodista aquí en Michoacán. Bienvenida y muchas gracias por acceder a platicar con el Sol de Morelia. ¿Cómo Al estás? al contrario, muy buenas tardes. Aquí estamos, mira, dándole con todo y con el gusto de participar con ustedes. Muchas gracias. Pues mira, primero quería o quiero empezar preguntándote, tengo esta duda de, muchos te conocen como la sujeta, que nos platiques un poquito acerca de este alias que tienes, si quieres. Es un alias que yo inventé, Ok. porque créeme lo que soy muy mala para los nombres. Entonces, como, realmente la cuestión policíaca siempre te vas con los términos a donde quiera que vayas, como antes sí ibas a los juzgados, sí te metías a estudiar los archivos, antes eran los archivos, no carpeta de investigación, y pues el sujeto del delito, el sujeto detenido, las entonces era algo así. Entonces, como yo no sabía cómo decirle, digo: "Ole, pues la sujeta, pues el sujeto al final, pues, da lo mismo, ¿no?". Como se da, entonces pues ya con el tiempo se fue prácticamente haciendo ya, Propio tuyo. sí, un propio el asunto. De hecho, me hablas a veces por mi nombre y pues quién sabe qué le estarán hablando. No volteo a veces hasta que digo: "Creo que es conmigo el asunto", ¿no? Pero así es como parte precisamente de este apodo, el de la sujeta, precisamente, pero es porque no se me graban. Si tú me preguntas: "¿Cómo te llamas?", ya se me olvidó. Estoy Ok. tratando de acordarme cómo se llamaba, ¿no? Entonces, para evitar así, no sé, la sujeta, sujeta. Entonces, Ok. así fue como nació precisamente ese apodo, entonces todos me decían: "Ah, pues la sujeta", pues el sujeto, ¿no? Y así se quedó, y así estamos, prácticamente ahora en el medio, todo el mundo me conoce así como la sujeta. Ahora que nos puedas platicar, ¿cómo es que inicias en el periodismo? Si desde un principio empezaste a cubrir la nota roja, ¿qué exploraste y cómo fue que llegaste a este punto de cubrir, pues esta fuente? Fíjate que no, yo inicié cubriendo en aquel entonces, allá como por los noventas, más o menos, donde iniciamos fue con Radio Variedades, ya obviamente ya no existe en estos momentos, pero yo inicié cubriendo deportes. De hecho, teníamos un programa deportivo los domingos a las 7 de la noche. Entonces, pues, yo era la que cubría prácticamente eso era nueva en ese entonces, no tenía mucha experiencia en cuestión del manejo de la información, pero siempre me ha gustado el deporte, le entiendo el deporte. Ujú. Entonces, y sí, tenemos ese programa, pero lamentablemente, yo ya un 1 de noviembre, creo que fue del 92 o algo así, no me falla la memoria, pues yo ya estaba en la puerta de tu casa, pues, así como tomando el aire, pues ya me voy al programa, pues ya iban a ser más o menos, eran como las 6 de la tarde, más o menos. Y entonces, pues, de eso se les ocurre de esas veces que matan a un fulano allá afuera y dices: "¿Qué hago?". ¿Verdad? Así como, pues, ¿lo cubro o le llamo o qué hacemos, no? Ujú. Pero era, que era sábado y los sábados, pues, los reporteros no trabajan, o algo así por el estilo. Y, pues, ya me tocó aventarme, le hablé porque trabajaba para Canal 13 en aquel entonces también, y le hablo al camarógrafo: "Oye, ¿dónde estás? Es que se acaban de matar aquí a un fulano". Y, pues, y, pues, en mi casa, tú vente, en mi casa y vas a ver el borlote, ¿no? Y entonces, pues, lo que hago yo mientras estaban peleando la familia allá y el muerto ahí tendido, todavía no se moría, ¿eh? Estaba tirado él ahí. Ujú. ¿Y qué hago? Y entonces antes utilizabas grabadora para audios, así era como se trabajaba antes. Pues entonces yo lo que hago es ponerme junto al herido y dije, pues ni modo que vayan a golpear al herido, ¿verdad? Pues yo ahí me puse y créeme que fui la última que vi el último suspiro, quizá fue el último, la última persona que me vio, esa persona fue a mí, dar el último suspiro y allá las familias peleándose unos con otros contra los hechores y no hechores. Se armó una trifulca ese día, entonces pues yo traía entrevistas de los familiares, de los que se golpeaban, de los detenidos, porque llegó la policía, pues hizo de todo aquello y Ujú. teníamos para la tele, ¿no? Entonces, le gustó en ese entonces que era Adolfo Suárez Terán, que era el titular tanto del noticiero de acá de radio como de la tele, y así me dijo de la noche a la mañana: "Te vas a cubrir la nota roja". Y dije: "¿Para dónde le corro? ¿Cómo le hacemos o qué?". No, no.
base Juan Carlos te va a llevar a la fiscalía o a la procuraduría, que era antes la procuraduría, Ujú. y pues allí manejas la información. Sin saber nada, yo ni siquiera sabía que existía una fiscalía o una procuraduría en aquel entonces, que Barandilla y todo eso. No sabía absolutamente nada en aquel entonces, y es cuando aprendes, obviamente, Ujú. pues ahora sí que o aprendes, ¿no? Sí, sí, sí. Y así es como se da mi incursión precisamente en la nota roja. A partir de ese incidente, yo, empiezo a trabajar ahí en la nota roja hasta la fecha, que ya prácticamente son ya casi 36, 37 años más o menos que llevo cubriendo la nota roja. Previamente, entonces, ¿cuánto tiempo llevabas cubriendo esta fuente deportiva? Y después de que te dicen esto, o sea, ¿le agarras como pues, el cariño, el gusto, le agarras la onda? Porque digo, es complicado, ¿no? A veces también cubrir ese tipo de cosas. Pues, es que con en tus tiempos, o en aquel entonces era en el cual te o trabajabas, ¿no? O sea, no tenías opción en te vas y dije: "Bueno, pues déjame probar cómo está el asunto, me gusta o no me gusta", ¿no? Entonces, empezamos a trabajar y bueno, pues sí, como que le empecé a agarrar cariño ahí al asunto, me empezaba a meter a las bases, porque antes te podías meter, o sea, antes llegabas a la escena del crimen y te ponías ahí junto a la víctima. Era otra forma de reportear mucho más bonita que ahora, ¿no? Posteriormente te metías a las bases de Cruz Roja, bomberos, protección civil, incluso andabas con ellos en las ambulancias reporteando y, pues, ahí llegabas, o sea, en los operativos andabas con la policía, durabas hasta 3 días en el cerro allá cubriendo, y así era la vida cotidiana de todos los, reporteros de nota roja de aquel entonces. Entonces, era muy diferente a comparación de ahora, que prácticamente te dan un boletín para que hagas tu chamba, ¿no? Cuando no debería ser así, pero así se da. Yo duré poquito, no duré mucho tiempo, quizá como un año más o menos, en la nota, cubriendo deportes o haciendo mi programa de radio como un año más o menos. Se da este incidente y pues ya brinco acá a este sitio que es la nota roja. Y bueno, al final me gustó y pues aquí sigo todavía, espero que dure algunos años más, ¿verdad? Vamos a seguirle, pero me gusta, me encanta mi labor. En ese entonces, cuando tú entraste, o que empezaste a incursionar en esta fuente, ¿había otras mujeres durante toda esta trayectoria que tú llevas? ¿Cómo ha sido el panorama de las mujeres dentro de esta fuente? Sí, cuando yo ingreso, que ya empiezo a incursionar en nota roja, ya estaba Magdalena Guzmán, ya que creo que era aquí precisamente de esta casa editorial, y era, Perla Espíndola. En aquel entonces ella, pues, ya labora en un medio por allá en Puro Ándiro, es donde está ella. Posteriormente a eso, pues, empieza pues, pasa el tiempo, obviamente, yo me voy posicionando, empiezo a conocer gente, empiezo a tener mis propias fuentes y, pues, aterrizo, ¿no?, en la cuestión que es la nota roja, y posteriormente a ello, se sale Magdalena de la nota roja y se va, creo que es cuando empieza ya a estar ella como, funcionaria del gobierno, Ujú. y pues Perla también se va, precisamente se va a Purruándiro, y entonces me quedo yo nada más en la nota roja, y antes, pues, eran todos hombres prácticamente, no había más. Y, pues, así, a pesar de eso, pues, empecé a trabajar, a abrir camino y a posicionarse uno, porque es difícil, prácticamente es muy difícil incursionar en una, fuente 100% masculina, prácticamente es 100% para los hombres, dicen ellos, ¿verdad? Al final salen llorando cuando pasa algo, pero es de hombres según ellos. Entonces, son situaciones en las que tú vas y, pues, a base de orgullo, pues, le entras y sales adelante y lo sacas y listo, yo también puedo, ¿no? Entonces, demuestras que tú puedes hacerlo y que no hay fuente que digas que es de hombre o de mujer, o sea, aquí es la interesa que tú tengas, lo que tú quieras salir o quieras, pues, sacar como persona, como periodista, pues, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Simplemente eso, porque realmente sí es muy difícil, sí, muy, muy difícil, demasiado, es 100% machista, pero, pues, ahí tienes que estar rajatablas dándole y dándole para que tú puedas, ir incursionando poco a poco. Dices que eran, bueno, al menos 3 mujeres las que estaban en ese cuando inició, ¿no?, todo esto. ¿Cuántos hombres había cubriendo? Y ahorita me dices que nada más quedas tú y el hermano Sí, Juan José de es Conrado. el padre de Juan. Ajá, y si nos puedes especificar un poquito más, o sea, ¿qué comentarios te hacían? ¿Qué te decían? Los retos también que tuviste durante, pues, los primeros años, o actualmente también. Ha cambiado, sí, ha cambiado, pero antes, pues, eran periodistas que ahora muchos ya han fallecido, muchos ya están retirados, muchos quizá, pues, son quizá
¿cómo le llaman ahora que están en los, allí en el Congreso, que están tras de los funcionarios? Mm, Em, bueno, que les dan ahí, el consejo, ¿no? No sé cómo le llaman. sí. Porque, pues, obviamente pasa el tiempo y, pues, ya en aquel entonces, pues, estaban, hay algunos que me acuerdo del nombre, pero te digo que les digo a todos sujetos porque se me va el nombre, pero, pues, estaban en aquel entonces Jorge Sánchez, estaba Isaac Reyes Maza, estaba, eh, pues, estaba, es que te digo que se me olvidan, los Jorge Hidalgo también cubrieron nota roja, este este tal Chicharín, pero no me acuerdo cómo se llama, Chicharín. Entonces, Pero hubo digamos que era un era grupo amplio de un gru hombres. sí, era muy amplio en aquel entonces. Incluso hasta los columnistas, casi el 100% eran de nota roja prácticamente. Había un gran grueso, el que tú llegaras como mujer a una área de estas, era prácticamente como que te volteaban a ver, andar aquí, ¿verdad? Una cuestión aquí entre hombres, porque, pues, los policías, si eran 100 había 2 mujeres policías, ¿no? Entonces, Ujú, era muy amplio el campo, no como ahora que ya estamos hablando de que posiblemente haya 50 y 50 de hombres, antes no, antes eran muy pocas las mujeres que estaban como bomberos, como policías, como paramédicos, quizá había más, un poco más de paramédicos, pero era muy poco lo que había antes, como mujeres, pero era un camino que tienes que estar dale todos los días, todos los días, todos los días estarle dando, porque aquí los hombres te van a decir: "Ay, ya, ¿qué vas a ver?", ¿no? Y esto lo decían, ¿no? Y no, y como aquellos, como eran hombres, se iban a tomar con los funcionarios y a hacer sus cosas. A mí pásame todo, tú no te preocupes, tú pásame todo, no, 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 hombre, ¿por qué le vas a pasar, no? Y así era como, pero aquí, lo importante es el que saques el carácter. ujú, Entonces, yo la cuestión era sacar el carácter y iba y decía que no, espérate, espérate, a mí me tienes sin cuidado si te vas o no a tomar, ¿no? Yo quiero la información y la quiero en el momento como se la das, ¿no? Y así era como era un pelear a diario, yo todavía lo sigues haciendo. Quizá ya no igual, pero ya lo sigues haciendo porque le das preferencia, porque te vas a tomar con él, porque tienes más confianza de irse a tomar con él o irse a parrandear con ellos mm, que con uno, ¿no? Y además, pues, cada quien depende, ¿no? Yo soy una persona que no me gusta el roce con los funcionarios, o sea, de trabajo, lo que quieras, ujú, pero de ahí para allá no, no soy de esas personas y la verdad de las cosas, pues, hasta ellos lo saben, ¿sabes? Que, es que la sujeta es como y como le digo, ¿no? Entonces, ujú, prácticamente no, o sea, lo que quieras de trabajo, no hay ningún problema, estoy a la disposición, pero fuera del trabajo ya no. De hecho, no, ni te puedo decir que tengo un gran amigo de funcionario, no, o sea, los conozco, nos conocemos únicamente, pero como amigos, realmente, pues, nada más fueron 2 funcionarios que me atrevo a decirte que fue Mario Bautista y que fue Jorge Pano Murga. Fueron los únicos funcionarios que te puedo decir, fueron mis amigos, con los que sí fui a comer, de alguna manera, por ahí salimos a platicar tranquilamente, echándonos un café, son los únicos, pero de ahí en adelante, no, o sea, te digo, nos vemos con recelos, los saludo con respeto, pero así como el salud, ellos me tienen que dar mi información porque yo se lo estoy pidiendo de buena forma, de buena manera, y al igual que a los quizá a los compañeros se los das porque, pues, es tu amigo y, pues, ya sabes, ujú. a mí también tienes que dármela, ¿no? Pero había esta cierta línea siempre entre Todavía, ustedes, ¿no? todavía sigue siendo esa línea, todavía la hay esa línea, y yo creo que la bronca en este momento es que ya no hay periodistas, que quieran incursionar precisamente en la nota roja, ese es el problema. Entonces, pues, si no le entran los chavos, las nuevas generaciones, no vas a romper ese paradigma, ¿no? Vamos a seguir va a seguir siendo una nota 100% masculina, ¿no? Porque digo, yo no veo que alguien, alguna de las nuevas generaciones de mujeres quieran incursionar en la nota roja, no, no lo veo. Entonces, yo no te digo que me voy a retirar mañana, pero todo puede pasar. En la vida tú sales, no sabes si regresas, y entonces eso me da a mí un panorama de que prácticamente, pues, no va a haber un futuro para que vaya a haber otra mujer dentro de esto, y ojalá que hubiera muchas, ¿no? Porque sí se puede. Es bien bonito de veras, y sobre todo cuando te metes a trabajar a fondo, cuando sacas esas historias que tú le das el sentimiento de cuando las trabajas y te ganas al público, y que el público incluso te saluda. A mí la gente me saluda mucho en la calle, cuando ahora que pasó del golpe que me dieron, créemelo que yo nunca pensé que me reconocieran tanto la gente, ¿no? Y, ¿está usted bien? ¿En qué la podemos ayudar? Y, ay, cuídese, o sea, es algo que de alguna manera te llena de orgullo porque te lo has ganado. Nadie te lo ha dado, te lo has ganado, ¿sí? Y esas son situaciones en las cuales dices, bueno, pues vale la pena seguir echándole ganas, que no es lo mismo cuando estás tú narrando un hecho, porque la gente, pues ya sabes, a uno les gusta, a otros no les gusta, la mayoría de ellos, pues
muchos se escudan atrás de su teléfono para decir barbaridades y media, porque al final muchos de ellos quizás están, no sé, les puede pasar muchas cosas, ¿no? Y se desquitan, hablando 1000 cosas de ti, pero al final yo creo que tus notas le llega a quien quiere llegarle y al final, pues, eso es lo que tú quieres, ¿no? Como periodista, que esa nota que tuvo un día que tanto trabajo te dio, quede en el recuerdo de las personas, porque todavía digo, hay mucha gente que todavía me dice: "Oye, ¿te acuerdas de aquel hecho?". "No, pues sí". "Ah, pues es que fíjate que era mi familiar". "Ah, no, pues, pero todo bien", "No, todo bien". Entonces, el hecho de que te reconozca la gente es más que suficiente para ti dentro del gremio, pero te digo, es algo bien bonito, pero realmente le sufres mucho, mucho, mucho como periodista, como mujer dentro de la nota roja, sí. Aquí en Michoacán, ojalá en otros estados, ¿no? ¿Y hubo algún punto en el que dijiste: "No, ya no quiero continuar aquí", que pensaste en desistir de esta fuente? Y no sé si actualmente tú consideres que sería un poco más sencillo para las mujeres entrar a esta fuente, o no tanto, igual porque de repente ahí continúa pues, el machismo. Cuando inicié, quizá. Primero, porque teníamos un jefe que era, 100% estricto. Suárez Terán era, híjole, era una situación, pero aprendiste, y eso todo el mundo te lo sabe, porque la generación que hay de reporteros en estos momentos, todos, la mayoría salió de ahí, precisamente, y era muy estricto, y hay veces que no le gustaban las notas, y es que te tienes que, o sea, eran muchas cosas, y a veces dices: "Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí?", ¿no? Pero al final dices: "Bueno, pues me gusta, y lo voy a hacer". Y entonces, pues, se seguían caminando, caída que sea, pues, te levantabas, al final te levantabas. Y la situación sí era bien difícil antes, ahora ya no, yo no lo veo tan complicado ahora, lo veo más, equilibrado. La cuestión es que tú tengas el carácter para poder enfrentarlo, porque, eh, el que no te espante, el que tú te entres a una zona donde prácticamente 100% hombres y que vas a escuchar que dice barbaridades y media, la verdad de las cosas, pero es algo que te acostumbras a estar escuchando, nada más la cuestión es, pues, no brinques esa línea, ¿no? Porque el hecho de llevarte pesado con hombres ya es otra cuestión que luego faltan al respeto y las cosas no salen como deben de salir, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí, debes de llevar tu línea, pero sí se puede, o sea, creo yo que es más en este tiempo, es más factible que puedas, sin tanto problema, ¿eh? Y te lo digo porque pues, ahora ha cambiado tanto que, pues, ahora si ya te miran feo, ya denuncias, ¿no? Y antes no. Antes, pues, te aguantas porque te aguantas. ¿Quieres seguirle? Pues, aguántate. Aquí nada de que: "Ay, voy a ir a decirle a mi jefe que me vistes feo", ¿no? No, antes era bien diferente, ahora sí. Ahora ya, pues, ¿sabes qué me dijo? Y lo voy a denunciar. Yo te puedo asegurar que si ese día que me pasó ese incidente a mí, y no hubiera habido reporteros, compañeros, ¿sabes qué hubiera hecho? Me limpio y me voy. ¿Por qué? Porque es parte de lo que yo ya he vivido durante tanto tiempo que sé que es una situación que tarde o temprano tenía que suceder, ¿no? Y que es parte de tu chamba, pero obviamente sucedió y entendí una cosa en donde dicen, pues no, porque el hecho de que haya violencia genera más violencia y si nosotros como reporteros nos callamos, pues va a seguir igual siendo lo mismo, ¿no? No te digo que cada rato nos van a estar pegando, pero la situación es obviamente de respeto, ¿no? Y por primera vez creo yo que hubo una unión del medio en esa ocasión que así debe ser siempre, siempre velar por los compañeros, porque es bien difícil. Yo, por ejemplo, veo cuando llegan, que no son de la fuente y que luego se quieren pasar los polis, y entonces yo ya me llega: "Ya te vi". "No, es que le estoy dando información". "Ay, si no me la das a mí tú, se la das a alguien que no conoces", ¿no? Sí. Pero son situaciones en las cuales tratas de cuidar, ¿no? La espalda de tu compañero cuando no conoces la fuente. Entonces, para eso es difícil si, te impone un policía, si te impone una escena del crimen, por supuesto, porque el hecho que tú todavía no entiendas, porque tienes que entender, obviamente, el lenguaje de lo que tú vas a ir a cubrir, ¿no? Por ejemplo, ya debes de aprender como reportero, porque tenemos tanto tiempo y aprendes a leerlo. De que tú llegas, dices: "¿Sabes qué? Va a haber problemas". Sientes el ambiente, se siente pesado, se siente pesado. Entonces, ¿qué haces? Pues primero checa cómo está el ambiente. Si hay posibilidades de adentrarte, pues adelante. Si lo ves complicado, pues entonces, si vas a sacar la nota y la consideras, pues entonces júntatele al policía y 2 3 minutos y vámonos. Por las cuestiones
que en ese momento pueden pasar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tú no conoces a las personas y las personas sí te están viendo Ujú. y que eres reportero, pero tú no, tú estás encaminado en tu chamba y, pues, ni te siquiera te fijas. Son situaciones en las que hay que estar viendo todo, 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 Aprender todo, todo. todo. Por eso te digo que hay que saber leer el lenguaje. Cuando Ujú. tú llegas en ese momento, tienes que entender lo que está sucediendo, porque no vale la pena una nota que por tu vida. Y eso lo debe entender cualquier reportero, Ujú. ¿sí? Cualquiera. Y luego yo a veces veo pues que se viene atrabancado, es que se mete y le digo, para la línea, pero no te metas. Y no tanto por eso, sino porque pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Pones el carro en donde no debes de ponerlo y luego se enoja, le digo, es que no. Y le digo, imagina que tengas que correrle, de aquí que sacas el carro ya te han agarrado. O sea, el carro tienes que poner en un lugar donde tú te puedas, Mover. proteger y te puedas ir lo más rápido posible. O sea, Ujú. entiende, o sea, tú siempre debes de estar, checando por tu seguridad, no porque voy a ir a sacar la nota, no, o sea, entiende lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, yo te digo, yo le veo más posibilidades ahora que antes. Definitivamente, creo que aunque te miren feo los polis, pero ahora sí le dices: "Me miras feo, te denuncio", ¿no? Vas y le dices al jefe y ya pasan otras cosas. Mm. Antes no, antes no podía, pues, dile al jefe o sea, ni siquiera les mortificaba. Bueno, si el jefe te lo hacía, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. podría hacer No de le un importaba. policía? Sí, definitivamente. Entonces, son situaciones en las que han cambiado. Yo definitivamente, de hoy en adelante, creo yo que puede haber mejores periodistas de nota roja, porque hay mejores maneras de hacer no solamente la nota, sino de fincar toda una historia. Ahora ya hay esa posibilidad y antes, pues, era difícil, pero sí lograbas sacarlo. Había más elementos que te lo daban, porque tenías que ir a buscarla. Te empapabas totalmente, incluso aprendías el lenguaje de los abogados, Mm. prácticamente. Sí. Sí, lo entendías. Ahora también, pues, prácticamente, pero ahora tienes todos los elementos. Ahora hasta te ponen la carpeta y ya la checas, todo lo que dijo, no, y sacas tu nota, ¿no? Tiene más alcance, ¿no? Sí, entonces, yo creo que yo los invitaría a la muchachada que ahora quiere, se adentren, es bien bonito, de verdad, es bonito, nomás que, pues, hay que saber cuidar las formas, sobre todo para, pues, para investigar y sobre todo para tener el respeto. Tú como reportero debes tener siempre respeto porque es tu persona, Ujú. independientemente antes de ser reportero, ¿no? Sí. Creo yo que eso es el enfoque que debe hacer. A mí me pueden decir lo que tú quieras, pero a mí no me pueden señalar de que: "Ay, de esto no", a mí no, definitivamente, ¿no? Ahorita que, pues, nos comentas sobre que debes entender, o saber, o conocer el lenguaje, saber cuándo retirarte, o cuándo quedarte, ¿nos puedes contar alguna anécdota que te haya marcado de o que nos cuentes de qué tipo de eventos que han sido muy, pues, importantes aquí en Michoacán te ha tocado cubrir? Ha habido muchas, bueno, he tenido notas desde paranormal, que me han tocado, bueno, hasta los granadazos, obviamente. Me ha tocado ver escenas tristes de cómo mueren niños calcinados, situación. Pero así que tú digas, me marcara una historia, no, porque te tienes que preparar emocionalmente cuando tú vas a cubrir una nota. No sabes tú lo que vas a encontrar. A ti te dicen: "Oye, fíjate que hay un accidente automovilístico". Por ejemplo, ustedes todavía no nacían cuando fue el trenazo de la Michoacán. No sé si escucharon o escuchaste esa nota, No. que fue como en los noventas, y hubo como 20 y algo de muertos ahí en la Michoacán, exactamente ahí en Tres Puentes. Ujú. Y son escenas en las cuales dices tú: "¿Qué hago? ¿Corro, narro, grabo o ayudo?", ¿sí? Y entonces tienes que entender a veces, pues claro, el tiempo ya te lo va marcando, ¿no? Quizá a veces te gana el querer ayudar cuando a veces no es necesario, ¿no? Ese día de ese trenazo fue como a las 2 o 3 de la tarde, no tengo ya sé, exactamente la hora, pero se llevó un microbús, el tren, allí, en Tres Puentes, precisamente, le quiso ganar el chofer del microbús al tren, se lo llevó. Entonces, cuando tú llegas a la escena, ves cuerpos por todos lados, mutilados, otros adentro todavía atrapados, llorando, gritando: "Ayúdame", y todo ese rollo. Y a veces, tú aprendes cuando andas con socorristas, te dices que tú lo ayudas más, si lo escuchas y le dices que todo está bien, a que lo quieras sacar. Porque primero tú no sabes lo que él, en ese momento represente. A lo mejor tiene una herida que si tú a lo mejor le quitas el fierro, lo desangras.
¿no? Son muchas Sí. cosas en las que tienes que aprender a que no debes, meterte, Ujú. pero si lo ayudas, le dices: "¿Sabes que Todo está bien, te vamos a ayudar, tu familia, ahorita le hablamos", entonces lo calmas, y eso le ayuda a que de alguna manera tenga estabilidad, no solamente emocional, sino obviamente, pues, en cuestión de Física signos también. vitales, Ujú. ajá, pueda ayudarlo a salvar, ¿no? Entonces, pues, imagínate esa avenida tan pues, porque es una avenida de 2 carriles, nada Sí. más. Imagínate el ir y venir de patrullas y ambulancias para poder sacar a los heridos y bomberos para estar sacando, trabajando para estar sacando los que estaban prensados, el MP para estar levantando los cuerpos de los que estaban ahí, o sea, las, vecinos de allí, pues, consternados de ver cómo estaba la situación de ese momento, y son cosas que te quedan, no que te digas tú: "Va a cambiar mi vida", ¿no? O sea, te digo, tienes que aprender, obviamente, a asimilar cada escena, ¿no? Y, por ejemplo, está esa, también está la de donde mataron a los 6 muchachos allá en Jesús del Monte, no sé si ustedes, eh, hayan escuchado de eso. Pero sí dicen en el libro que no. Es que ya tiene, pues, algunas décadas, ¿verdad? Sí. Pero también esos muchachos, es algo triste ver, porque llegas y ves la escena. Fue un domingo, como a esos de las 11 de la mañana, cuando empezó precisamente a circular la noticia. eh, que había varios muertos en Jesús del Monte, allá precisamente en lo que es, donde están las cascadas. Yo ya había ido, o sea, yo ya había ido, yo siempre iba para allá con mis perros y todo el asunto, y sabía dónde estaban las cascadas. Y en eso, pues, les hablo a la Cruz Roja, me acuerdo: "¿Quién va para irme con ustedes?". "Ah, va a ir la unidad sa, sa, sa". "Ah, bueno, ahorita llego", ¿no? Y nos fuimos, ya estaba obviamente repleto de policías, y cuando tú llegas a esa cascada, que es muy bonita, es plano totalmente, y al final baja la cascada, Mm. está muy bonito. Y entonces llego, pero yo llego por la parte de atrás y ellos están ahí los cuerpos, está una grabadora, está su comida, los atunes que iban a hacer precisamente de comida. El picnic. Sí, y los ves a ellos así como en fila, y mi primera deducción es: los ejecutaron. O sea, yo lo primero que cuando los veo es: los ejecutaron, lo primerito. Y entonces, pues, empezamos a preguntar: "¿Pero qué pasó? ¿Cómo está?". Y entonces es cuando empieza la historia, precisamente es cuando me dice: "¿Quieres ir o no quieres ir?". Digo: "Sí, es que allá hay una sobreviviente, en una casita allá en la punta del cerro". Se supone que ese día ellos fueron a acampar, fueron a comer como amigos, entre ellos eran 2 hermanos gemelos, me acuerdo porque llegó su papá allí, y estaban preparando su desayuno para comer o algo así, estaban preparando, tenían su música, todo el rollo. Entonces, en aquel entonces, pues, estaba allí repleto de árboles, todavía, no como ahora, y a lo lejos, 2 sujetos observan que están ellos ahí, y le dice uno al otro, porque hubo un detenido en aquel entonces, le dice: ¿Sabes qué? Es que ya no tenemos dinero para la marihuana". Sí, pues, pero mira, allá están, ¿qué te parece si los asaltamos? Y se vienen, uno de ellos trae un arma de fuego, y sí, les caen, los ponen de rodillas como estaban así, todos de rodillas, y la que se salva es la que está a la orilla donde está la cascada. Entonces los ponen y le van diciendo a ellos que les den todo lo que traen, pero uno de ellos reconoce a uno Oh. de ellos, y entonces eso es lo que detona de que le van quitando sus cosas y los van ejecutando. Les quitan y le van tirando el balazo en la cabeza. Entonces, la muchacha que está allá, como está viendo la situación, lo que hace ella es correr, se avienta, le disparan y uno de las balas le pega en el ojo a ella, pero aún así se va. Y llegas, ¿cómo llegó? Solamente Dios supo cómo llegó hasta ese lugar a pedir ayuda. Y es la forma en que se da cuenta de esa situación. Y pues ya llega toda la policía, llega todo el mundo. Y te digo, llega su papá de estos 2 muchachos que eran gemelos. Y te digo porque se puso a mi lado. El señor cuando dice: "Mis hijos", y ya le pregunta a la policía, y dice: "No, pues sí", y empiezan a platicar con ellos, y entonces, pues, se da un barrido. Antes te digo que eran operativos, operativos, o sea, que andabas con la policía en los cerros buscando, y se logró la detención de uno, me acuerdo de uno de ellos, que lograron detenerlos, y por eso supimos esa historia. Y otra de las historias que también todo el mundo conoció, que fue el tamalero, sí Oh. lo han escuchado, el Sí, sí, sí. tamalero, ¿no?
Sí. Que de esa historia también que nos hablan y nos dicen: "Oye, se encontraron el dorso de un hombre descuartizado". Ay, ahí voy, a ver, ¿dónde? No, pues, ahí en la pila del gallo. Le digo: "¿Ahí está en la pila?". No, pues, ahí en la casita. Pues, es en la pila, ¿no? Llegamos, entonces, yo duré muy poquito en la escena del crimen, porque, agarraron al fulano, ¿no? Entonces, cuando yo llego, así entras a la casa, estaba la cocina y estaba, me imagino que era el comedor, porque estaban unas sillas ahí, y enfrente estaba el lavadero donde estaba el dorso ya de la víctima, y había un caminito, en las casas antiguas hay un caminito, si te fijas que así como un surco para el agua que te Ujú, llega, y rojo, 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 rojo. Y entonces entraba a la cocina, estaban 2 o 3 ollas, hirviendo y con ese rojo, dices, pero rojo, dices que dices: "No manches, ¿qué estás cociendo?", ¿no? Y entonces eran los restos del fulano, porque los perros ya se habían llenado, o sea, no iban a comerse todo el cuerpo, ¿no? ujú, Entonces, en ese momento, cuando yo estoy viendo, observando, porque es una cosa bien importante, es observar. Te puedes quedar sin fotos, lo que tú quieras, pero lo que tú narres, quizá te da más que una fotografía, ¿no? Entonces, lo que alcancé a mirar allí cuando me dices: "Ya lo agarramos, ¿quieres ir?". Y le dije: "Claro", le dije: "Espérate, mejor llévame allá para cuando llegue a Barranquilla", porque déjame decirte que fue la única que lo entrevisté ese día. Al día siguiente lo entrevistaron todos, pero ese día que lo agarraron, yo fui la única que lo entrevisté. Y le dije: "Mejor préstamelo para cuando llegue, ¿qué te parece?". "Ah, sí", entonces, le dice el comandante: "Llévatela a mi patrulla y los pones en barandilla, y que se esperen a que ella llegue". Y sí, llego yo y luego llegan con él. Entonces, antes tú los podías entrevistar, llegabas a barandilla y te los ponían, ¿no? Duré como media hora, quizá una hora para poderlo entrevistar, porque los polis, pues, ya sabes que te interrumpían, y que no digas eso, y que habla bien. No, que espérate, no, no. Pero al final me dijo lo que yo quería, ¿no? En la entrevista se da todo el asunto. Ya al día siguiente, pues, el tamalero, ¿no? Vendía tamales de carne humana que al final se confirma que no había esa carne humana, como se decía, que él lo había descuartizado porque no sabía qué hacer con el cuerpo, ¿no? Ese día que pasó el asesinato, lo que él me dijo era que estaban tomando, era su compadre, y que, en un determinado momento, pues, empezaron a forcejear porque uno de ellos le dices que yo estoy más parado que tú, o sea, yo, ay, que tú estás más fuerte, ¿no? Ay, no, hombre, no, en serio. Entonces, pues, ahí se dieron de cachetadas los 3, ¿no? Entonces, aquel se enoja, va por el cuchillo, lo mata, pero ahí lo deja muerto, se va a dormir, y cuando vuelve a despertar, pues, lo ve muerto, y dice: "¿Qué hago con el cadáver?", ¿no? Entonces, lo empieza a así, a descuartizar, precisamente, son cosas que dices: "Ay", pero suceden, ¿no? Y obviamente, pues, están los granadazos, también está un asunto 2 asuntos que te lo voy a contar así rápidamente, uno es el de Erika, que junto con su novio mata a su papá y a su hermanito por, ya no recuerdo muy bien cuál es el tema, pero creo que fue por algo de dinero o algo así, o porque no la dejaban andar con él, con el novio, una de esas cuestiones, eso sucedió en Uruapan. Entonces, ese día, parece que no lo dejaron sus papás a salir con el novio, y se pone de acuerdo con el novio y le dice: "Oye, pues, ¿qué? ¿Nos matamos, no? ¿Qué?". Lo que no recuerdo es si el novio llevó el rifle o el rifle era del papá. Entonces sí, en la madrugada le abre la puerta para que entre el novio, agarran el rifle, se meten al cuarto de los papás y les disparan, los matan. Los disparos despiertan al hermanito de Erika, ¿y qué hacemos? Entonces lo quieren matar a puñaladas, no pueden, y lo ahogan en una cubeta al niño, y se van. Pero las investigaciones obviamente los agarran y, pues, los traen aquí. En aquel entonces era el Consejo Tutelar para Menores, ujú. en aquel entonces, pues, ya salió, obviamente, que no tengo entendido que ahora es enfermera o doctora ella, y pues, toda la vida va a cargar con eso, obviamente. Y una historia de las paranormales que te digo que me tocó, pero muy así, porque no sabía yo que era una cuestión de esas. Cuando estaba yo en La Voz, pues, andábamos en todo el estado y nos dicen: "Oye, fíjate que una mujer descuartizada por aquel rumbo de Agangueo", por aquel, no me acuerdo muy bien en qué parte, pero era por aquel rumbo. En la orilla. Pues sí, no, esos municipios. Ujú. Entonces llegamos, cuando nosotros llegamos, se sentía muy raro el ambiente, incluso te empezó a ponerse los piel de gallina, ¿no? Y en ese momento estaban subiendo a una mujer a la patrulla, los ministeriales, pero lo raro del asunto es que no podían sostenerla, los aventaban, así como en las películas. O sea, que la agarraban y se la devolvían, pues, así, así. Qué raro, ¿no? Sí. Y entonces, cuando pasa la patrulla, nosotros apenas vamos llegando, pero sí, haz de cuenta como el exorcista le dio la vuelta a la cabeza a la mujer, te quedas tú: "Ay, Dios".
así, pero hasta volteas tú, ay, no, y bueno, pero tú ibas al otro, ¿no? Acá, pues, a ver qué pasó, ¿no? Entonces, las casas allá, ya sabes que a veces muchas están así como en un cerrito, cosas así, ¿no? Sí. Entras, está la carretera y entras, y lo primero que ves es un sendero con cruces de madera, de esos de que haces con ramas, ¿no? Cruce, cruce. Y unos perritos espantados, así todos erizados, pero volteaban para allá y todos espantados. Bueno, pues subes. De este lado está el lavadero y 2 tambos de esos de, pues, de fierro, ¿no? Pero uno de esos tambos, haz de cuenta que los agarraste así como si fuera papel, y los rompiste, pero, pues, nadie le puso atención al asunto, ¿no? Pero yo dije: "Qué raro, ¿no? Qué raro está roto, ¿no? El asunto, ¿no?". Cruces por todos lados, todo, y ya nos dice la empleada: "Allá está el asunto". Entonces eran 2 3 cuartitos, creo, porque era donde estaba la señora muerta, y creo que había otro y la cocina. Y entonces entras y, ay, ves todo el asunto ahí, y le preguntamos: "¿Qué pasó?". Y me dice la enfermera: "De acuerdo a lo que nos dicen es que la hermana, que la que se llevaron, sí, dice que oía voces". Ay, ¿en serio? Sí, que oía voces y que le dijeron que el día 2 tenía que el día primero tenía que cortarla en pedacitos, porque el día 2 iba a revivir. Pero tenía que pegarla con resistol con los hijos para que pudiera revivir. Imagínate, los niños bien chiquititos. Yo me acuerdo que el más chiquitito, pues, todavía lo traían en brazos, el otro tenía como unos 4 años, el otro 6 y el más grandecito creo que tenía unos 10 años. Imagínate pegando el cuerpo de su mamá ahí. Y te digo que era paranormal porque, cuando le digo al MP: "Oye, quiero entrevistarla", ya cuando fuimos allá, no, dije: "Está loca", dicen: "Si nosotros no podemos sostenerla, ¿cómo que si no está poseída?". Ay, ¿cómo crees que? No, eso está. Entonces digo: "Tú dame chance, total si yo veo que no hay, ya me voy". Entonces llego y la tenían estaba sentada y ella estaba volteada a la pared, haciendo esto, murmurando 1000 cosas, o sea, y le hablaba, no contestaba, y hablaba, en otro idioma, no hablaba en español. Y entonces, pues, siempre me ha gustado a mí lo paranormal y le pregunté: "¿Cuál es tu mensaje?". Que me volteé a ver, ay, pero te juro que se me bajó la sangre hasta los tobillos. Ay, no, bien feo. Y me empezó a erizar así, pero en serio, así, algo así. Y se vuelve a voltear a la pared y sigue volviendo a hablar eso. Y le digo yo: "No, dame tu mensaje". Y le digo: "¿Cómo te llamas?". Y entonces me dice un nombre, porque él grababa en ese entonces. Y le dije: "¿Pero quién te manda?". Y me da otro nombre. Y ya le digo: "¿Y y por qué el día primero? ¿A quién le ofreciste el alma?". No, pues se suelta. No, hombre, ahí se soltó. Y cuando yo empiezo a investigar esos nombres que da, ella, son 3 nombres de 3 demonios muy poderosos. Esos demonios, pues, empezó yo a indagar y digo: "No, entonces no me agarró ahí la mujer esa", ¿no? Sí. No sé si viva todavía, no sé si cuánto le dieron de sentencia, porque ya no recuerdo a ella, pero fue una escena dramática, hasta los ministeriales dijeron: "Ay, dice, ¿cómo crees que tenemos aquí?". Digo: "Pues, ya ves que ya dijo que son los demonios", pero sí, porque no podían ni controlarla, era la fuerza tan excesiva que tenía, porque en esa vez eran como unos 5 ministeriales que querían sostenerla y no podían. No, hombre, los aventaba, y son situaciones que dices: "Ay, Dios", o sea, que te da, pero, pues, hay que sacar la nota, ¿no? Y bueno, pues ya lo que todos saben de los granadazos, una historia bien triste, bien complicada, porque el hecho de estar allí, sentir el dolor de la gente y tú no poder hacer nada es algo que te llena. Y es que debes entender una cosa que muchos de ahora, los muchachos, no lo entienden. Tú eres reportero. Tu labor es única y exclusivamente captar la información, la imagen o la fotografía. No meterte, porque luego por eso son los conflictos que hay. O sea, tu labor es informar, nada más, nada más. Si está, pues, en tus manos, obviamente, pues, si ves a un niño que tienes que retirarlo, pues, es diferente, ¿no? Porque no estás poniendo en riesgo a nadie, sino estás resguardando a un niño esperando que llegue una autoridad. O sea, son situaciones muy diferentes, pero a eso sí lo puedes hacer, ¿no? Pero luego yo he visto ahora de que: "¿Pero por qué le pegas?", le dices al policía tú como reportero. Tú graba y que al final la mejor herramienta para esa persona es lo que tú saques. Sí, no lo que el policía ahí va a estar la escena, ¿no? Y es algo que te digo, bien triste, porque todavía me acuerdo de muchas personas cuando volteaban que gritaban: "Ayuda, ayuda". Muchos de ellos tenían abrazados a sus familias sin piernas,
el río de sangre que tú veías por todos lados, zapatos por todos lados, la gente corriendo, gritando el nombre de sus familiares, ¿dónde están? Y así escuchabas todo el ir y venir de ambulancias, de paramédicos, de policías. Fue una situación de mucho caos, definitivamente, pero es algo que tienes que asimilarlo en ese momento porque o das la nota o te pones a llorar. ¿No? Y son situaciones en las cuales, pues, te urge dar la información, y no solamente eso, porque te va a llegar a todo el mundo, a nosotros nos llegaba el ejército, llegaba la marina a preguntar, que teníamos que darle todo lo que tenemos nosotros de material, porque tenían que estarle checando para ver si encontraban a alguien de los culpables. Le digo: "Sí, pues, pero espéranos, porque, pues, estamos mandando información, con mucho gusto les hacemos llegar todo eso", pero son situaciones de verdad bien tristes que sí te doblan. Porque somos, ante nada, antes de reporteros somos Seres seres humanos. humanos, ¿no? Te doblan demasiado y que llorar está bien. No, yo a mí nunca me ha tocado el de que me pongo a llorar, pero está bien, porque a veces son escenas tan impactantes que te dan porque cada hecho, aunque sea igual, o sea, por el misma circunstancia, por ejemplo, de bala, que tú a lo mejor al diario manejas 10 muertos, pero al final cada historia es diferente. Cada historia tiene su porqué y eso es lo que tú te encargas en darlo a conocer. Y son situaciones que lamentablemente te toca ver cómo se quebra la familia, los papás, mamá, los hermanos, cuando está esa persona ahí fallecida, que no sabes las circunstancias, bueno o malo, allí está, tú no juzgas, tú sacas la nota y se acabó, pero son situaciones como reportero que a veces dices: "Ay, Dios, no quisiera estar en sus zapatos", ¿no? Son situaciones en las que te preguntas y dices: "Pues gracias a Dios que no me toca eso", ¿no? Pero nadie está expuesto en esas situaciones, y aquí la cuestión es precisamente hay que saber disfrutar únicamente cuando estás allí para sacar tu nota sin arriesgarte, entender que tu trabajo es únicamente, pues ya, estar comunicando. No te metas a fondo, no hagas parte del problema que no es tuyo, no te metas, ¿no? Entonces son situaciones de que hay que disfrutar, porque de verdad la nota roja es bien bonita, puedes sacar miles de historias de como tú lo quieras acomodar, buena, mala, chistosa e incluso paranormal, la que tú quieras, pero siempre vas a tener una historia que contar aquí en la nota roja, siempre, siempre, siempre. Hay que hacerlo nada más, pues, con gusto y que la gente empiece a entender, ese precisamente, ese gusto que tú tienes, pégaselo, o sea, dáselo a la gente para que ellos sean quien empiecen a entender tu trabajo. Preguntaba o quería que nos contaras o que nos resumieras un poquito acerca de estas historias para que la gente se dé cuenta que no solamente es como de, ay, los hombres pues pueden ir o tienen ese valor o tienen esa capacidad de ir a cubrir pues eventos como los que nos estás narrando o los que nos narraste ahorita, ¿no? Por último, me gustaría también preguntarte pues si tienes algún o en su momento tuviste algún referente, alguna referenta, actualmente, y si de niña tú te imaginabas que ibas a hacer esto, o qué era lo que soñabas o lo que anhelabas. Pero referente como, ¿qué quieres En preguntar? la nota roja, o sea, si hay alguna reportera, reportero que tú digas tú: "Ah, me gusta su trabajo, o me gustaría ser", pues, no Ah. como esa persona, pero que te Es que guste. en la otra hay muchos referentes, por ejemplo, hay un policía que dice: "Yo un día voy a ser como yo", o sea, y al final viene siendo otra cosa. Fíjate que no, sino que fue accidental como yo llego al periodismo porque, pues, en aquel entonces yo iba saliendo de la secundaria, más o menos, y, apenas iba es que en aquel entonces, pues, no era había como ahora que tienes que hacer prepa, que hay tantas antes hacían nada más la secundaria y prácticamente se hace el examen para entrar, por ejemplo, como maestro o algo así, entrabas ahí no era como ahora. Y entonces, pues, yo estaba, estudiando todavía y un amigo me invita, me dice: "Oye, están, acá necesitando reporteros, tú sí la armas, ándale". Porque yo jugué fútbol en mi juventud, tú sí la armas. Y era para eso, o sea, la nota policíaca, no, para el deporte, para hacer, Ujú. no, hombre, tú ven, tú. Y así es como yo entro precisamente allí, o sea, pero cubriendo lo que es, la cuestión deportiva. Iba. Ajá, realmente sí leía, la nota roja, que antes, pues, nada más era el sol y la voz. No había más, bueno, la alarma, pero la alarma te alarmabas tú más de ver lo que veías que lo que te informaban, ¿no? Sí. En aquel entonces, y entonces, pues sí había nota roja en los nacionales, pero había más de deportes en los nacionales, como ovaciones y todo eso, y sí te metían nota roja, pero pues,
una página, pero muy adentro, no como la voz que la manejaba atrás, igual que el sol, que se daba en esos entonces. Y una vez cuando yo iba saliendo de la primaria, pues, yo estaba en la 18 de marzo y, pues, tienes que pasar a un lado del río, para obviamente atravesar lo que es, la Nocupétaro e ingresar a la colonia El Porvenir, que yo fue donde, allí, vivían mis papás. Y entonces iba pasando una vez así y, pues, escuchaba que decía: hay un muerto en el río, que sabe qué", ¿no? Y ahí va uno de chismoso, no te faltaba. Y, pues sí, al asomarme, sí, pues, ahí estaba un hombre, me acuerdo que era un hombre delgado, blanco, de cara fina, tenía barba cerrada. Y digo que se me quedó muy muy claro no se le vieron, no tenía huellas de violencia, quizá a lo mejor murió por alguna sobredosis. Pues no pregunté porque yo en aquel entonces, pues digo, pues, como niño, pues nomás vas al chisme y te vas, ¿no? Ujú. Y cuestiones, de esas que se daban o que en el momento tenías. Y sí leía la voz y dice yo y pues sí, diga, pues sí, algún día a lo mejor me toca, ¿verdad? Andar aquí, ¿no? Pero jamás imaginé yo estar en este asunto, sino que fue accidental el que yo llegara pues, hasta aquí cubriendo la nota roja, pero, pues, en realidad, te digo, como que dices de esas veces que se te abre la puerta y te quedas como que era, como que tú no lo buscaste, pero era ya parte de lo que iba a ser tu futuro, ¿no? Estar aquí cubriendo la nota roja, quizá a lo mejor hubiera estado en otros, fuentes que sí las cubrí, pero no me gustan, se me hacen muy aburridas. No es lo mismo acá la emoción. Adrenalina también, ¿no? Es que la adrenalina, pues sí, es que tienes que la adrenalina es mira, todo el mundo dice: "Es que la adrenalina", sí, pero cuando tienes la adrenalina hay que saberla controlar. Mm. Por ejemplo, cuando me tocó la balacera de Misión del Valle, ahí nos agarró en medio, de la balacera, exactamente. Si no nos hubiéramos quitado, no sé qué hubiera pasado, pero estábamos exactamente donde se dio la balacera, ahí. Estaba platicando yo con un policía, me acuerdo que me habló mi hijo y le digo: "¿Qué quieres? Estoy trabajando", y no sé qué me dijo, le dije: "Ahorita que termine yo te marco", ¿no? Y estaba platicando con un policía, le digo: "¿Quién?". "No, pero es que está allá, que sabe qué", y que, pues, hay, no me acuerdo si fueron 2 o 4 ministeriales muertos. Está balacera, están atrincherados. No, pues sí. Y entonces, le digo a Marco: "Pues vámonos para allá, al camellón", digo, pues, para al menos ver para allá más o menos la esa. Moviéndonos, ¿qué serán? Unos 20 metros de donde fue la balacera, donde estábamos ahí parados, a donde nos fuimos al camellón, como 20 metros. Apenas volteamos por arriba cuando se suelta. Nada más veíamos cómo pegaban los balazos en la casa esa donde estábamos ahí, no estábamos ahí parados, Ujú. pues, pecho tierra. No te queda otra más que pecho tierra, pues, yo hice un en vivo, no levantaba el teléfono, pues, ustedes escuchan, son balazos, estamos en medio del fuego cruzado, y estábamos en medio del fuego cruzado, exactamente ahí pecho tierra, y lo que pudimos dar, y les acaban de decir a los policías: "Allí hay un drenaje que prácticamente cabe alguien parado y van a salir por ahí", hecho y hecho que Okey. les dan, ¿no? Entonces, hay que saber cuidar la adrenalina, porque si no, caes en crisis. Ujú. Y si caes en una crisis nerviosa, está bien difícil para que salgas de la crisis. Tienes que saber mantener el equilibrio entre la adrenalina, que en ese momento se te va a bajar y si sientes, o sea, dices: "Ay, no, de verdad es que sí está el asunto". Fuerte. Sí, está fuerte, cada quien la baja a su manera, ¿no? Muchos se van a tomar el refresco, muchos fuman, dependiendo el momento y el lugar donde estés, ¿no? Pero tienes que saber, mantener, porque si no, entonces caes en una crisis nerviosa y es bien crítico el que tú puedas salir de ahí, que si te quieres ir corriendo, o no sé, a veces te quieres aventar, ¿no? ¿Y tú cómo lo cuál es tu método, digámoslo? No, yo siempre, una de las cosas que siempre aprendí desde un principio fue, ir de ¿qué voy a encontrar? Y lo primero que tengo que checar es esto. Y lo segundo que tengo que checar es esto, o sea, ver desde el momento en que tú llegas la escena. Siempre, siempre, y te digo, no ser, o sea, no te involucres con los sentimientos de la persona, ¿no? Nunca, nunca, aunque tú digas: "Es que es de piedra", no, no que sea de piedra, o sea, no es tu problema en ese momento. Eres ser humano, sí, y lo entiendes, pero no puedes meterte, o sea, no brinques la línea, definitivamente no la brinques. Ya cuando es así, definitivamente, por ejemplo, cuando, no sé si fueron ustedes, a los perritos que rescataron aquí en la Guadalupe, que eran quién Mm. sabe cuántos perritos que
el señor sacó una pistolita que ya ni yo creo que ni ya ni siquiera disparaba y que se hizo un relajo, que llegó todo el mundo ahí que, ay, que estaba trincherada y que iba a matar. Ay, pues la señora sí salió, era una señora de la tercera edad, sí salió la señora, me acuerdo de ese día, y el señor que estaba trincherado, dije: "Ya la pistola ni hombre, yo creo que suena más una palomita", hasta le estaba diciendo, y la señora llore y llore por todos lados, así como deambulando, como si fuera la Llorona, Ujú. así deambulando. Disculpan que te diga así, ¿no? Pero así le veía llore y llore: "Señora, mis perritos". Yo soy de persona, no te digo que soy fría, demuestro que soy fría, pero en realidad me estoy quebrando por dentro, pero no lo demuestro, y sé que me duelen muchas de las situaciones por las que pasan las personas. Te juro que a veces no sé si irme, quedarme, pero tu labor es Estar informar, ¿no? ahí. Y Ujú. en esa ocasión me acuerdo que se para la señora, una señora chaparrita, llore y llore que sus perros y que su esposa, que sé, y se me deja ahí y me abraza. Y me quedo yo, el abrazo, ¿qué hago, no? Porque digo, yo de por sí a mí no me gusta que me abracen, soy una persona que no me gusta que me abracen, y todo el mundo lo sabe, por cierto, aquí en el gremio, Sí. 2 3 son las que se animan a abrazarme, y me abraza, llore y llore, o sea, ella quería sentir, obviamente, ser consolada por alguien, ¿no? Y, pues, le gusté yo, y le dije: te pones persona más fría que el mundo, me hubieras agarrado A aquí otra a persona. alguien más, pero me agarras de mí". Pues, yo lo único que hice, pues, fue consolarle, le dije: "Señor, todo va a estar bien, no pasa nada, ahorita va a salir su esposo, también los perritos nada más van a llevar a que los curen, ahorita solo regresan, esté tranquila". Pero eso pasa porque no tenemos autoridades que tengan exactamente un equipo de respuesta de crisis, Mm, porque tú nunca sabes qué vas a encontrar. sí, Entonces, tiene que haber alguien experto a que atienda a estas personas. Eso es indudable. Incluso hasta uno, te digo, porque puedes caer en una crisis nerviosa, cualquiera puede caer. Si no sabes manejar en esos momentos tus sentimientos, o sea, son situaciones bien, de veras, bien difícil, pero tienes que aprenderlo a hacer y en realidad eso es lo que pasa, te digo, son las cosas que te pasan no chuscas porque es el dolor de una persona, pero te digo para que, digo, hubiera escogido a alguien que, pues, le hubiera dicho: mm, "Señora, no, todo sí, está hubiera bien", consolado. consolada más mejor que Sí, yo, no, sí, pues yo sí. me quedé, ¿qué te digo, no? O sea: "Señora, todo va a estar bien, no se preocupe, ahorita le ayudamos, sí, sus perritos", ¿no? Pero son situaciones que es parte de lo que tú vas a encontrar allí. Nunca sabes qué vas a encontrar, eso te lo digo. Sí, Pero para eso tienes que prepararte. okey. Te están diciendo que es un accidente, te están diciendo que es una balacera, te están diciendo que es un fallecido por arma de fuego. Tú ya sabes qué te están diciendo que es, ¿no? Entonces, nomás analiza el panorama. Imagínate lo que vas a encontrar en ese momento, pero sin llegar a meterte. Primero analiza. Siempre hay que analizar el entorno para saber dónde estás parado. Cuando tú ya veas peligro, pues ahí nos vemos, porque no vale más una nota que tu vida, que te quede claro. Si ya ves la situación más crítica, pues pégate con los polis y ahí échale a andar a los polis mientras tú te vas. Si hay manera de meterte a un domicilio, y ¿sabes qué? Deme 5 minutos porque siento la vea, soy reportero, esto, pero siento peligro en estos momentos, deme 5 minutos. Y si quieres llamarle a alguien, a un policía, a un jefe o algo, ¿sabes qué? Siento peligro, es mejor hacerlo. Eso es indudable. Es muy difícil. Ahora es muy peligroso, en algunos casos, no siempre, pero siempre hay que tener la precaución, que a lo mejor también puede pasar cuando tú cubres al gobernador o al Congreso, ¿no? Pues son situaciones que se van a dar tarde o temprano, a lo mejor diferentes, pero se dan, ¿no? Sí. Nada más que acá es un poco más, pues sí, o sea, ¿cómo le llaman ustedes? A veces dicen: "No, es que es más, más emocionante". Digo: "No, no es emocionante", pero es parte Okey. de lo que es, vivir la nota roja. Mm. Ya por último, que volteando a la cámara, que pudieras darle un mensaje a las niñas o a las nuevas generaciones que a lo mejor te van a ver y van a decir: "Ah, pues me interesa esto", y no se atreven a dedicarse a, pues, al periodismo y a esta fuente, e incluso, pues, también a la mi generación y demás personas, ¿no? Que te van a escuchar y que te van a ver. Híjole, ahora con la chaviza es tan difícil llegarles a ellos, pero mira, es bien simple. Ahora los chavos, tan difícil que tienen ahora, su porvenir, lo único que yo les pido es que le echen ganas. Que si tienes ganas de ser alguien en la vida y que si te gusta ser bombero, policía, periodista, narrador, porque ahora con los Ujú. TikTokers que se manejan ahora, que ya todo el mundo quiere aventarse, hazlo, haz realidad tu sueño. En serio, es bien bonito que tú realices lo que quieres, que disfrutes lo que quieres, ¿no? Si realmente quieres ser periodista de nota roja, créemelo, es bien bonito
es bien agradable que tú vayas por las calles y que de verdad la gente te diga: "Mira, es la nota roja, es la sujeta", porque así me conoce la gente: Sí. "Ah, la sujeta, y mira, felicidades, la escucho todos los días". Es bien bonito, porque lo que la gente quiere escuchar en estos momentos es lo que tú le dices, que tú palmes la historia de lo que quieras ser tú en la vida. Tú eres el único que vas a forjar tu camino. Y la verdad de las cosas, yo sí se lo digo de corazón a todos los muchachos. Peleen por su juventud, por ser alguien en la vida. No te enroles con ningún grupo delincuencial. La vida sencilla no te va a dejar nada bueno. Pelea por lo que tú quieres, por lo que realmente quieres ser en el futuro y por lo que le quieres dejar a tus hijos en el futuro. Siempre sé feliz y la bronca aquí es ábrete el camino. La vida nada más la tenemos prestada un ratito, por eso les digo a todos estos chavos, adelante, conquisten lo que ustedes quieran ser sanamente. Yo sé que ustedes pueden, ahora con todo lo que hay se puede lograr. No hay una carrera que sea de hombres. Todos podemos hacerlos y todos podemos conquistar lo que traemos dentro. Acuérdate que si apagas a tu niño interior, pues se te acaba la vida. Al contrario, siempre hay que tenerlo vivo y siempre hay que sacar adelante lo que queremos, siempre con responsabilidad y con respeto. Cuando tú respetas tu vida, tu entorno y obviamente tu figura, siempre vas a ser alguien respetable en la vida y vas a ser una persona de mucho bien, que eso es lo que necesitamos en el futuro. Mucho chavo con mucha responsabilidad. Okey. Pues, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y, pues, esta es una entrevista más de esta serie que les comentaba. Muchas gracias y, pues, espero que te haya gustado también estar aquí con nosotros. Muchas Claro que gracias. sí, con el gusto. Gracias. Preguntaba o quería que nos contaras o que nos resumieras un poquito acerca de estas historias para que la gente se dé cuenta que no solamente es como de: "Ay, los hombres, pues, pueden ir o tienen ese valor o tienen esa capacidad de ir a cubrir, pues, eventos como los que nos estás narrando o los que nos narraste ahorita", ¿no? Por último, me gustaría también preguntarte, pues, si tienes algún o en su momento tuviste algún referente, alguna referenta, actualmente, y si de niña tú te imaginabas que ibas a hacer esto, o qué era lo que soñabas o lo que anhelabas. Pero referente como, ¿qué quieres En conocer? la nota roja, o sea, si hay alguna reportera, reportero que digas tú: "Ah, me gusta su trabajo, o me gustaría ser", pues, no Ah, como esa persona, pero que te mira que guste. en la otra hay muchos referentes, por ejemplo, hay un policía que dice: "Yo un día voy a ser como yo", o sea, y al final viene siendo otra cosa. Fíjate que no, sino que fue accidental como yo llego al periodismo porque, pues, en aquel entonces yo iba saliendo de la secundaria, más o menos, y, apenas iba es que en aquel entonces, pues, no era había como ahora que tienes que hacer prepa, que hay tantas antes hacían nada más la secundaria y prácticamente se hace el examen para entrar, por ejemplo, como maestro o algo así, entrabas ahí no era como ahora. Y entonces, pues, yo estaba, estudiando todavía y un amigo me invita, me dice: "Oye, están, acá necesitando reportero, tú sí la armas, ándale". Porque yo jugué fútbol en mi juventud, tú sí la armas. Y era para eso, o sea, la nota policíaca, no, para el deporte, para hacer, Ujú. no, hombre, tú ven, tú". Y así es como yo entro precisamente allí, o sea, pero cubriendo lo que es, la cuestión deportiva. Iba. Ajá, realmente sí leía, la nota roja, que antes, pues, nada más era el sol y la voz. Mm. No había más, bueno, la alarma, pero la alarma te alarmabas tú más de ver lo que veías que lo que te informaban, ¿no? Sí. En aquel entonces, y entonces, pues sí había nota roja en los nacionales, pero había más de deportes en los nacionales, como ovaciones y todo eso, y sí te metían nota roja, pero pues una página, pero muy adentro, no como la voz que la manejaba atrás, igual que el sol, que se daba en esos entonces. Y una vez cuando yo iba saliendo de la primaria, pues, yo estaba en la 18 de marzo y, pues, tienes que pasar a un lado del río, para obviamente atravesar lo que es, la Nocupétaro e ingresar a la colonia El Porvenir, que yo fue donde allí, vivían mis papás. Y entonces iba pasando una vez así y, pues, escuchaba que decía: hay un muerto en el río, que sabe qué", ¿no? Y ahí va uno de chismoso, no te faltaba. Y, pues sí, al asomarme, sí, pues, ahí estaba un hombre, me acuerdo que era un hombre delgado, blanco, de cara fina, tenía barba cerrada. Y digo que se me quedó muy muy claro no se le vieron, no tenía huellas de violencia, quizá a lo mejor murió por alguna sobredosis. Pues no pregunté porque yo en aquel entonces, pues digo, pues
como niño, pues, nomás vas al chisme y te vas, ¿no? Ujú. Y cuestiones, de esas que se daban o que en el momento tenías. Y sí leía la voz y dice yo y pues sí, pues sí, algún día a lo mejor me toca, ¿verdad? Andar aquí, ¿no? Pero jamás imaginé yo, estar en este asunto, sino que fue accidental el que yo llegara pues, hasta aquí cubriendo la nota roja, pero, pues, en realidad, te digo, como que dices esas veces que se te abre la puerta y te quedas como que era, como que tú no lo buscaste, pero era ya parte de lo que iba a ser tu futuro, ¿no? Estar aquí cubriendo la nota roja, quizá a lo mejor hubiera estado en otros, fuentes que sí las cubrí, pero no me gustan, se me hacen muy aburridas. No es lo mismo acá la emoción. Adrenalina también, ¿no? Es que la adrenalina, pues sí, es que tienes que la adrenalina es mira, todo el mundo dice: "Es que la adrenalina", sí, pero cuando tienes la adrenalina hay que saberla controlar. Mm. Por ejemplo, cuando me tocó la balacera de Misión del Valle, ahí nos agarró en medio, de la balacera, exactamente. Si no nos hubiéramos quitado, no sé qué hubiera pasado, pero estábamos exactamente donde se dio la balacera, ahí. Estaba platicando yo con un policía, me acuerdo que me habló mi hijo y le digo: "¿Qué quieres? Estoy trabajando", y no sé qué me dijo, le dije: "Ahorita que termine yo te marco", ¿no? Y estaba platicando con un policía, le digo: "¿Quién?". "No, pero es que está allá, que sabe qué", y que, pues, no me acuerdo si fueron 2 o 4 ministeriales muertos. Está balacera, están atrincherados. No, pues sí. Y entonces, le digo a Marco: "Pues vámonos para allá, al camellón", digo, pues, para al menos ver para allá más o menos la esa. Moviéndonos, ¿qué serán? Unos 20 metros de donde fue la balacera, donde estábamos ahí parados, a donde nos fuimos al camellón, como 20 metros. Apenas volteamos por arriba cuando se suelta, nada más veíamos cómo pegaban los balazos en la casa esa donde estábamos ahí, no estábamos ahí parados, Ujú. pues pecho tierra. No te queda otra más que pecho tierra, pues yo hice un en vivo, no levantaba el teléfono, pues ustedes escuchan, son balazos, estamos en medio del fuego cruzado y estábamos en medio del fuego cruzado exactamente ahí pecho tierra y lo que pudimos dar, y les acaban de decir a los policías, allí hay un drenaje que prácticamente cabe alguien parado y van a salir por ahí hecho y hecho, que Veo. les dan, ¿no? Entonces hay que saber cuidar la adrenalina porque si no, caes en crisis. Ujú. Y si caes en una crisis nerviosa, está bien difícil para que salgas de la crisis. Tienes que saber mantener el equilibrio entre la adrenalina que en ese momento se te va a bajar y si sientes, o sea, dices: "Ay, no, verdad es que sí está el asunto". Fuerte. Sí, está fuerte, cada quien la baja a su manera, ¿no? Muchos se van a tomar el refresco, muchos fuman, dependiendo el momento y el lugar donde estés, ¿no? Pero tienes que saber, mantener porque si no, te caes en una crisis nerviosa y es bien crítico el que tú puedas salir de ahí, que si te quieres ir corriendo, o no sé, a veces te quieres aventar, ¿no? ¿Y tú cómo lo cuál es tu método, digámoslo? No, yo siempre una de las cosas que siempre aprendí desde un principio fue, ir de ¿qué voy a encontrar? Y lo primero que tengo que checar es esto, y lo segundo que tengo que checar es esto, o sea, ver desde el momento en que tú llegas la escena, siempre, siempre, y te digo, no sé, o sea, no te involucres con los sentimientos de la persona, ¿no? Nunca, nunca, aunque tú digas: "Es que es de piedra", no, que no que es de piedra, o sea, no es tu problema en ese momento. Eres ser humano, sí, y lo entiendes, pero no puedes meterte, o sea, no brinques la línea, definitivamente no la brinques. Ya cuando es así, definitivamente, por ejemplo, cuando, no sé si fueron ustedes, a los perritos que rescataron aquí en la Guadalupe. Que eran quién Mm. sabe cuántos perritos que el señor sacó una pistolita que ya ni yo creo que ni ya ni siquiera disparaba y que se hizo un relajo, que llegó todo el mundo ahí que estaba trincherada y que iba a matar. Ay, pues la señora sí salió, era una señora de la tercera edad, sí salió la señora, me acuerdo de ese día, y el señor que estaba trincherado, dije: "Ya la pistola ni hombre, yo creo que suena más una palomita", hasta le estaba diciendo, y la señora llore y llore por todos lados, así como deambulando, como si fuera la Llorona, Ujú. así deambulando. Disculpan que te diga así, ¿no? Pero así le veía llore y llore: "Señora, mis perritos", yo soy de persona, no te digo que soy fría, demuestro que soy fría, pero en realidad me estoy quebrando por dentro, pero no lo demuestro, y sé que me duelen muchas de las situaciones por las que pasan las personas, te juro que a veces no sé si irme, quedarme, pero tu labor es Estar informar, ¿no? ahí. Y Ujú. en esa ocasión me acuerdo que se para la señora, una señora chaparrita, llore y llore que sus perros y que su esposa, que sé, y se me deja ahí y me abraza.
y me quedo yo, ¿el abrazo? ¿Qué hago, no? Porque digo, yo de por sí a mí no me gusta que me abracen, soy una persona que no me gusta que me abracen, y todo el mundo lo sabe, por cierto, aquí en el gremio, Sí, 2 3 son las que se animan a abrazarme, y me abraza, llore y llore, o sea, ella quería sentir, obviamente, ser consolada por alguien, ¿no? Y, pues, le gusté yo, y le dije: te pones persona más fría que el mundo, me le has agarrado a aquí otra a persona. alguien más, pero me agarras de mí". Pues, yo lo único que hice, pues, fue a consolarla, le dije: "Señor, todo va a estar bien, no pasa nada, ahorita va a salir su esposo, a mí los perritos nada más van a llevar a que los curen, ahorita solo regresan, esté tranquila". Pero eso pasa porque no tenemos autoridades que tengan exactamente un equipo de respuesta de crisis, porque tú nunca sabes qué vas a encontrar. Sí, Entonces, tiene que haber alguien experto a que atienda a estas personas. Eso es indudable. Incluso hasta uno, te digo, porque puedes caer en una crisis nerviosa, cualquiera puede caer. Si no sabes manejar en esos momentos tus sentimientos, o sea, son situaciones bien, de veras, bien difícil, pero tienes que aprenderlo a hacer y en realidad eso es lo que pasa, te digo, son las cosas que te pasan no chuscas porque es el dolor de una persona, pero te digo para que, digo, hubiera escogido a alguien que pues, le hubiera dicho: "Señora, no, todo que está hubiera bien", consolado. consolada más mejor que Sí, yo, no, sí, pues yo sí. me quedé, ¿qué te digo, no? O sea: "Señora, todo va a estar bien, no se preocupe, ahorita le ayudamos, sí, sus perritos", ¿no? Pero son situaciones que es parte de lo que tú vas a encontrar allí. Nunca sabes qué vas a encontrar, eso te lo digo. Sí, Pero para eso tienes que prepararte. okey. Te están diciendo que es un accidente, te están diciendo que es una balacera, te están diciendo que es un fallecido por arma de fuego. Tú ya sabes que te están diciendo qué es, ¿no? Entonces, nomás analiza el panorama. Imagínate lo que vas a encontrar en ese momento, pero sin llegar a meterte. Primero, analiza. Siempre hay que analizar el entorno para saber dónde estás parado. Cuando tú ya veas peligro, pues ahí nos vemos, porque no vale más una nota que tu vida, que te quede claro. Si ya ves la situación más crítica, pues pégate con los polis y ahí échale a andar a los polis mientras tú te vas. Si hay manera de meterte a un domicilio, y ¿sabes qué? Deme 5 minutos porque siento la vea, soy reportero, esto, pero siento peligro en estos momentos, deme 5 minutos. Y si quieres llamarle a alguien, a un policía, a un jefe o algo, ¿sabes qué? Siento peligro, es mejor hacerlo. Eso es indudable, es muy difícil. Ahora es muy peligroso, en algunos casos, no siempre, pero siempre hay que tener la precaución, que a lo mejor también puede pasar cuando tú cubres al gobernador o al Congreso, ¿no? Pues son situaciones que se van a dar tarde o temprano, a lo mejor diferentes, pero se dan, ¿no? Sí, Nada más que acá es un poco más, pues sí, o sea, ¿cómo le llaman ustedes? A veces dicen: "No, es que es más, más emocionante". Digo: "No, no es emocionante", pero es parte okey. de lo que es, vivir la nota roja. Ya por último, que volteando a la cámara, que pudieras darle un mensaje a las niñas o a las nuevas generaciones que a lo mejor te van a ver y van a decir: "Ah, pues me interesa esto", y no se atreven a dedicarse a, pues, al periodismo y a esta fuente, e incluso, pues, también a la mi generación y demás personas, ¿no? Que te van a escuchar y que te van a ver. Híjole, ahora con la chaviza es tan difícil llegarles a ellos, pero mira, es bien simple. Ahora los chavos, tan difícil que tienen ahora, su porvenir, lo único que yo les pido es que le echen ganas. Que si tienes ganas de ser alguien en la vida y que si te gusta ser bombero, policía, periodista, narrador, porque ahora con los Ujú. TikTokers que se manejan ahora que ya todo el mundo quiere aventarse, hazlo, haz realidad tu sueño. En serio, es bien bonito que tú realices lo que quieres, que disfrutes lo que quieres, ¿no? Si realmente quieres ser periodista de nota roja, créemelo, es bien bonito, es bien agradable que tú vayas por las calles y que de verdad la gente te diga: "Mira, es la nota roja, es la sujeta", porque así me conoce la gente: Sí, "Ah, la sujeta, y mira, felicidades, la escucho todos los días". Es bien bonito, porque lo que la gente quiere escuchar en estos momentos es lo que tú le dices, que tú palmes la historia de lo que quieras hacer tú en la vida. Tú eres el único que vas a forjar tu camino. Y la verdad de las cosas, yo sí se lo digo de corazón a todos los muchachos. Peleen por su juventud, por ser alguien en la vida. No te enroles con ningún grupo delincuencial. La vida sencilla no te va a dejar nada bueno. Pelea por lo que tú quieres, por lo que realmente quieres ser en el futuro y por lo que le quieres dejar a tus hijos en el futuro. Siempre sé feliz y la bronca aquí es ábrete el camino. La vida nada más la tenemos prestada un ratito, por eso les digo a todos estos chavos,
adelante, conquisten lo que ustedes quieran hacer sanamente. Yo sé que ustedes pueden, ahora con todo lo que hay se puede lograr. No hay una carrera que sea de hombres. Todos podemos hacerlos y todos podemos conquistar lo que traemos dentro. Acuérdate que si apagas a tu niño interior, pues se te acaba la vida. Al contrario, siempre hay que tenerlo vivo y siempre hay que sacar adelante lo que queremos, siempre con responsabilidad y con respeto. Cuando tú respetas tu vida, tu entorno y obviamente tu figura, siempre vas a ser alguien respetable en la vida y vas a ser una persona de mucho bien, que eso es lo que necesitamos en el futuro. Mucho chavo con mucha responsabilidad. Okey. Pues, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y, pues, esta es una entrevista más de esta serie que les comentaba. Muchas gracias y, pues, espero que te haya gustado también estar aquí con nosotros. Muchas Claro que gracias. sí, con el gusto. Gracias. Síguenos y forma parte de la conversación en Michoacán.